que tuvo nuestro amado Jigsaw en el departamento de Jimin. Y no fue una cena cualquiera. Jimin actuó como un buen anfitrión profesional, preparando todo desde pedir pollo a domicilio hasta servir la sopa que su papá había cocinado. Jimin puso todo en la mesa para compartirlo con Jungkook. Antes de entrar en más detalles sobre esta cena, quiero resaltar algunos datos que no pueden pasar desapercibidos. En primer lugar, cuando Jungkook entró a casa de Jimin, no tocó la puerta ni hizo una llamada para que Jimin le abriera. No, Jungkook ingresó con la contraseña de la casa de Jimin, como si fuera suya. Al parecer Jungkook se sabía de memoria esta contraseña, lo que nos dice que no es la primera vez que está allí, lo cual es más que obvio. La verdadera pregunta es, ¿con qué frecuencia Jungkook entra a la casa de Jimin como para que este último le haya dado su contraseña, permitiéndole entrar como si fuera su propio hogar? Es evidente que Jungkook tiene acceso libre a la casa de Jimin cuando quiera. Cosas de novios, ya saben. Lo más encantador de esta situación es que al llegar Jungkook no tenía la intención de ser atendido por Jimin. Él llegó con la intención de cuidar a Jimin, como siempre está dispuesto a hacer en cualquier situación. Esta vez Jungkook no se quedaría simplemente sentado siendo atendido por Jimin. Él estaba listo para prepararle una cena especial con sus propias manos. Todos sabemos que uno de los pasatiempos favoritos de Jungkook es alimentar a Jimin, encargándose de que coma bien. Jungkook siempre está atento a esto, recordándole que su alimentación es lo primero. Ver estos momentos entre ambos es algo que quedará guardado en nuestra memoria. Estaban ahí, disfrutando el uno del otro en una conversación tan natural que fácilmente podrías jurar que estaban en una cita adorable. Verlos tan inmersos el uno en el otro, con esa química tan doméstica que ambos transmiten, es algo increíble. Podemos apreciar con facilidad que este tipo de escena es algo recurrente. Ahora continuemos hablando de Jungkook, quien siempre está preocupado por la alimentación de Jimin. Esta escena es más que perfecta para demostrarlo. Ver a Jungkook diciéndole a Jimin que coma bien es como un ataque directo al corazón de cualquiera. Pero no solo son palabras lo que dice, sino como lo mira cuando lo dice, con sus ojos puestos en Jimin, demostrando que siempre está atento a cualquier cosa que haga, incluso si es solo respirar. Ahora hablemos de ese momento en el que Jimin se puso en modo youtuber, mostrando su comida a la cámara, como todo un profesional, presumiendo la cena que Jungkook le habría preparado e intentando enfocarlo. Jungkook no podía quedarse atrás, él tiene que jugar y divertirse, así que acompañó a Jimin, colocando su mano intentando que la toma de Jimin saliera bien. Incluso Jimin dice en un momento, ahora tienes que decirles que se suscriban. ¿Acaso esto es un tipo de spoiler? Si es así, sería encantador tener un canal Jigsaw donde Jimin y Jungkook nos muestren sus aventuras. Aunque siendo sinceros, es algo poco probable. Verlos interactuar de esa manera como dos enamorados que no pueden resistirse a hacer tonterías juntos, simplemente es la cosa más linda del mundo. Y por supuesto, la joya de la corona. La felicidad de Jungkook depende directamente del bienestar de Jimin. La manera en la que siempre está pendiente de él, preocupándose por su alimentación, llenándose de alegría al verlo comer, es tan genuino. Son como un equipo perfecto, complementándose el uno al otro en esta relación, que va más allá de las palabras y de lo que pueden expresar. Así que sin duda, podemos afirmar con toda seguridad que cuando están juntos, su felicidad es incomparable. Cada acción, cada gesto nos confirma que Jimin y Jungkook están viviendo su propia historia de amor única y maravillosa, perdidos en ellos mismos. Ahora hablemos de cuándo ocurrió esta hermosa cena, que al parecer no fue casualidad. La fecha elegida fue el 13 de marzo del 2022, después del concierto en Seúl. Después de arrasar en el escenario, Jimin y Jungkook decidieron que estar separados era simplemente insoportable. Cuando Jungkook entra a casa de Jimin, dice lo siguiente: hace un tiempo que no nos vemos.
como si una hora sin verse fuera una eternidad. La química entre ellos es palpable, y cada gesto parece gritar, nos extrañamos demasiado. Pero espera, la cosa se pone aún mejor. Esa cena en la casa de Jimmy no fue una cena cualquiera. Fue una noche especial llena de risas, comidas deliciosas y seguramente miradas cargadas de significado. La trama se hace más interesante al saber que al día siguiente celebran el Día Blanco juntos. Este Día Blanco en Corea es como un San Valentín coreano. Y lo intrigante es que aparentemente en la foto de la cena del Día Blanco, Jungkook y Jimin estaban con amigos. Jungkook llevaba la gorra de Jimin que ya habíamos visto antes, y que incluso lleva su nombre en la parte de atrás, ya que es un gorro personalizado. Esta situación nos abre muchas interrogantes, porque quizás después de esa cena el 13 de marzo, Jungkook se quedó a dormir en casa de Jimin porque sabían que estarían juntos al día siguiente. Solo ellos saben qué ocurrió después, pero personalmente creo que se quedaron en casa de Jimin hasta el día siguiente. Cada día juntos, cada gesto compartido, parece ser un recordatorio de su conexión, que va más allá de lo que cualquiera puede entender. Ellos quizás celebraron una cena el 13 de marzo porque el 14 pasarían con sus amigos, quisieron tener un poco más de privacidad y decidieron cenar simbólicamente en casa de Jimin. Es por ello que Jungkook llegó dispuesto a cocinarle, pero como dije, no lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que ambos pasaron fechas importantes juntos, como siempre lo hacen. La trama se pone aún más intrigante porque tenemos un dato que no podemos dejar pasar. Los fans del J-Codes somos detectives expertos, que no se escapa nada. Esta foto de Jungkook en la prueba de sonido con una chaqueta blanca y los signos de colores es algo que no debemos olvidar y tener presente en este mismo momento, porque lo que realmente nos hace levantar una ceja es cuando Jimin recoge el pollo que pidió para comer. Podemos ver algo en el piso. La misma chaqueta hace su aparición estelar. Es como si estuvieran dejando pistas a propósito. Jungkook ya estaba allí desde el principio, haciéndose el misterioso para la cámara. La entrada dramática, como si acabara de llegar, quizás era una táctica digna de una película romántica. O tal vez Jimin se la prestó a Jungkook, quién sabe. Lo que es seguro es que esta pareja sabe cómo mantenernos en un vilo con sus movimientos tan calculados y llenos de misterio. La complicidad entre ellos es tan fuerte que hasta comparten prendas sin ningún problema. Y honestamente, ¿quién puede resistirse a la idea de que Jungkook estuvo ahí desde el principio, solo esperando el momento perfecto para hacer su entrada triunfal? Así que sigamos buscando pistas, que esta historia está lejos de llegar a su fin. Cada detalle, cada coincidencia en la ropa, parece ser parte de un plan maestro que nos mantiene a todos en vilo. Qué emocionante ser testigo de este romance tan único. Cuando se trata de acciones de Jimin y Jungkook, siempre debemos ser cautelosos y fijarnos en los detalles más mínimos. Esos detalles que pasan desapercibidos por muchos, pero cuando le prestas la debida atención, te dice más de lo que crees. Te confirma cosas que muchos ya sabíamos y que muchos se nieguen a aceptar. Jimin y Jungkook no hacen las cosas al azar. Ellos siempre tienen algo bajo la manga, y eso nos lo demuestran en cada destello de felicidad en sus rostros cada vez que están juntos, que parece ser un capítulo más en su libro de conexión, un libro que nos tiene a todos completamente atrapados. El G-Code es un enigma que mantiene a todos atentos, esperando ansiosamente el siguiente giro de acontecimientos. Cada detalle es como una pista en su vida, donde la única respuesta es la verdad innegable. Su conexión es real, palpable, imposible de ignorar. Es como si estuviéramos ante un fenómeno inexplicable, una fuerza de la naturaleza llamada Chigot que nos hace creer en la magia del verdadero amor. Nadie puede negar lo obvio. Estos dos están hechos el uno para el otro. Aquí estamos como devotos seguidores, observando cada sonrisa, cada mirada, cada instante compartido entre Jimin y Jungkook.
Esta pareja nos tiene a todos en vilo, con el corazón latiendo al ritmo de su historia de amor. Son la definición andante de la química perfecta, un cóctel explosivo de emoción que nos hace creer en la magia del verdadero amor.